Fiscal Ricardo Sáenz, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Yo me acuerdo hace unos años cuando usted venía al programa, hablábamos del tema de inseguridad, de los problemas, estoy hablando de 6, 7, 8 años atrás. Bueno, después incorporamos otros temas, surgió el tema tremendo de la muerte de Nisman, el tema de la justicia, la relación entre el poder y la justicia, pero el tema de la inseguridad sigue siendo la principal preocupación hoy entre los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa que no acertamos? ¿Qué es lo que está fallando? Sí, es verdad, tiene que haber mucho problema económico para que la inseguridad deje ese primer puesto de la preocupación de la gente. Se está volviendo un tema permanente desde hace muchos años. En aquellos momentos yo analizaba lo que yo llamaba la inseguridad indirecta que producían los jueces, o sea, este sistema de la puerta giratoria, como le llaman los políticos, y eso en parte sigue sucediendo, en parte tenemos un Estado, o sea, un poder administrador que realmente invierte en esto, invierte en tecnología, invierte en sueldos, en mejorar las condiciones, en escuelas donde salen cada vez más, vemos que se van incorporando en la Policía Metropolitana y en todas las policías. Se ve en la policía de la provincia de Buenos Aires, cómo incorpora gente, cómo se trasladan gendarmes de un lado al otro, pero algo sigue pasando evidentemente. Yo una de las cosas que pienso, tampoco soy un especialista, ¿no? Porque los fiscales intervenimos después del hecho. Creo que hay que trabajar también sobre la parte de inteligencia, lo que pasa es que es como una especie de tabú en la Argentina, ¿no? Pero claro, porque estamos acostumbrados a que hagan inteligencia a ver qué político tiene una novia o qué mujer política tiene un novio, porque pasa de todo esto, o sea, y quién anduvo en tal lado y con quién anda, escucharlos, pero la verdadera inteligencia criminal existe en todo lugar del mundo, hay que hacerla seriamente. Yo no puedo tener 2 policías por cuadra en todo el país para ver que no maten a un vecino. Yo tengo que ir viendo quiénes están dando vueltas y las bandas. Claro, es como si el poder político de turno dijera, esto no se puede solucionar. Porque el Estado nunca puede renunciar a eso. Pero da la impresión de que el kirchnerismo, porque la seguridad parecía un tema de derecha. Claro. Y el macrismo, porque realmente no quiere parecer de derecha, dejan ese tema de la inseguridad librado un poco a la suerte. Porque no se ve, fíjate que hay muchas muestras de que el Estado no quiere intervenir. Por ejemplo, a mí me afectó, todos los casos me afectan, ¿no? Pero el que ocurrió hace unos días en Flores, donde mataron a una persona de 60 y pico de años que estaba en el cumpleaños de su hija, estaba muy cerca de mi casa, ¿no? Claro. Y la zona de Flores, todos los que vivimos ahí sabemos que ha aumentado de una manera exponencial la cantidad de delitos y homicidios. Sí, hay zonas de la ciudad que hay son datos particularmente complicadas. Bueno, el gobierno ha lanzado una ley que más allá de ha tenido muchas críticas, la justicia hemos tenido una posición crítica, no por la ley en sí misma, me refiero al nuevo régimen de los delitos cometidos en flagrancia, o sea, a quien se descubre cometiendo un delito infraganti, como decimos siempre, se lo detiene, hay que hacer una audiencia al día siguiente. Esto tiene la intención, obviamente, de tramitar más rápido las causas, de disponer las libertades o no, pero de una manera más rápida. Pero bueno, está saturando los lugares de alojamiento, la cantidad de jueces y fiscales que hacen falta, pero tiene la intención de bajar esa intensidad del delito en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que no sé si lo está logrando, hay que ver, recién empezó hace 15 días a regir. Yo tengo miedo que haya menos detenciones de gente por la dificultad de trasladarla, por ejemplo. Pero ese es un intento en la ciudad y provincia que ya funciona este régimen, pero claro, han creado estructuras que acá creo que se apresuró un poco y creo que va a ir encaminándose con el tiempo. Sí, pero de todos modos, digamos, la conclusión siempre es la misma. Yo me quedé con lo que decía. Esperemos tener suerte y que no nos pase nada. Sí, esa sensación de estar librado a la mano de Dios también es difícil. Porque ni siquiera los políticos van ya, por lo menos en un momento, lo hacían por demagogia quizás, pero había una compasión hacia la víctima. Hoy no existe, no es un tema nuestro. Sí. Lo que yo me quedé que no te contesté, no creo que el Estado no quiera, ni los gobiernos no quieran, porque a ningún gobierno le conviene, primero por una cuestión moral,
Pero o sea, en la mera especulación política a ningún gobierno le conviene, porque es el tema que más preocupa a toda la sociedad. No saben, entonces. No pueden. Yo creo que tienen que vencer muchas barreras culturales, barreras de estructuras de las fuerzas de seguridad que están muy enraizadas en las costumbres. Tienen que pagarle de otra manera, o sea, que hay que invertir. Es lo mismo que, bueno, están hacinados los presos, o sea, que hay que invertir en cárceles. Y acá en las fuerzas hay que invertir en tecnología, en sueldos. O sea, no son buenos los sueldos de las fuerzas. Ahora, pasan también algunas cosas que llaman la atención. Y se notó un acuerdo entre provincia y Ministerio de Seguridad por 1.200 gendarmes que van a ir a la provincia de Buenos Aires. Todo así, conferencia de prensa. Ahora, destinaron para el partido de River y Boca, con solo hinchas de River, 1.400 policías. Sí. Suena como contradictorio esto. Sí. Bueno, yo no soy un amante profundo del fútbol, pero cuando veo las hinchadas acompañadas por claro, carros de asalto y patrullero, tendrían que estar combatiendo el delito. Claro. Pero bueno, es una cuestión cultural el fútbol en Argentina. Ya sé, pero digo, la locura. planificación suena aparte, absurda. Clara, hay que pensar que 1.200 gendarmes en un territorio son 400, pues están en 3 turnos, tienen que tener francos, claro, los están trasladando de los lugares donde viven, no conocen el lugar. Pues es cómo se, de alguna manera se elogia el tema de las policías barriales o de las policías departamentales de los municipios. Pues tiene que ser gente que conozca el lugar. Porque uno le arma las cuadrículas, todo, cómo se tienen que dividir, pero tienen que saber a dónde ir. Claro. ¿Puedo cambiar de tema? Pero claro. Caso Nisman. El lunes hay una instancia decisiva para reabrir o no la investigación. Sí. Es esa audiencia en la Cámara de Casación. ¿Cómo la ves? ¿Se va a concretar finalmente? Yo puedo hacer un análisis de mi esperanza, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en algún momento de la historia argentina esto se va a abrir. Yo no sé si va a ser el lunes, si va a ser antes de fin de año. Hay muchos planteos de las partes, a mi juicio todos injustificados. Bueno, ayer la Sala 1 de la Cámara de Casación rechazó el pedido de postergación de la audiencia del fiscal de Luca. O sea, el fiscal de Casación desiste el recurso del fiscal de la Cámara de Germán Moldes, pero quiere, o sea, yo cuando le desisto un recurso a un fiscal mío, jamás voy a la audiencia. Yo ya fijé mi posición, desistiendo el recurso, que es el reclamo de Moldes, lo desistió, la defensa hizo un planteo de que no habían pasado los plazos, también se lo rechazaron. Yo tengo la esperanza de que la audiencia se haga. Van a plantear nulidades, van a plantear de todo, están haciendo lo indecible para tratar de evitar. Tienen una consigna que es, o la tratan de evitar definitivamente o ganar tiempo. Serían los fiscales, magistrados más vinculados al kirchnerismo, lo que nos No hay duda, no hay duda. Porque el ruido que hace esta causa es porque tiene que ver con la expresión. No se explica por qué tanto ruido, si investigan y se comprueba que nadie tuvo nada que ver. Por supuesto. Se aclara el tema y se deja en el archivo de la historia. La expresidente reclamó que la mandaran rápido a juicio en la causa del dólar futuro. Acá no reclama que la investiguen. Fiscal, me gustaría que usted escuchara, el miércoles pasado sobre este tema estuvo también el fiscal general Moldes. Ah, sí. Vamos a escucharlo y seguimos. Vémoslo, por favor. No se van a ahorrar ninguna chanchada, ninguna cochinada por hacer para que no se investigue el tratado con Irán. Ninguna se van a guardar. En la medida en que se estiran los tiempos, todo esto va favoreciendo que vaya bajando la indignación social y vayan bajando las posibilidades de que se esclarezcan las cosas. Entonces, para usted la estrategia de la pandilla por ahora es exitosa, para ponerlo en sus términos. Vergonzosa, pero exitosa. Bueno, él tiene miedo que esto se estire y que, bueno, entonces la presión social que... Yo hace un tiempo que no hablo con Moldes, pero muchas veces lo dijimos. Lo que quieren es que terminemos siendo 4 gatos locos, que hablamos de este tema y ya a nadie le importa. Eso es ganar tiempo. No lo vienen logrando hasta ahora. Incluso hoy salió la convocatoria a un oficio religioso que se va a hacer el 18 de enero frente al templo de la calle Libertad. Se conoció esta tarde. Ahora,
¿qué va a decir la gente que le toque hablar el 18 de enero si no se consiguió gran cosa sobre la causa de la muerte o no se consiguió abrir la denuncia de Nisman? La verdad que no sé qué van a decir. No va a ser fácil. Yo voy a estar, pero creo que no voy a hablar, pero la verdad coincido con Moldes, es vergonzoso. Pero yo hago el siguiente análisis también, ¿no? Los malos hacen siempre lo mismo. No podemos esperar que hagan algo distinto. El problema es que hacemos el resto, ¿no? Porque está esa frase del Dante, ¿no? Los peores lugares del infierno están destinados a los que permanecieron indiferentes en épocas de crisis moral. Sí, claro. Esta ya no es una época de crisis moral por el cambio de gobierno, pero en este andarivel de la cuestión relacionada con Nisman, la crisis moral permanece. ¿Y vos crees que el Poder Ejecutivo podría hacer más sobre esto o no? No, creo que la política, yo a la política no la veo muy involucrada con este tema. Creo que no están en contra, el gobierno está claro a mi juicio que no está en contra, pero acá hay muchos jueces haciendo chanchadas, dijo Jardán, haciendo cosas que no corresponden, y las siguen haciendo y repiten el mismo libreto del año pasado, y no está pasando nada. O sea, el doctor Rafeca está en un juicio político, hay denuncias contra otros que han intervenido, pero uno no ve que haya un movimiento. Y bueno, el problema es que si no hay consecuencias y la gente siente que es gratis, lo sigue haciendo. Pero por lo que vos decís y los mensajes hoy en las redes sociales, me parece que esa convocatoria puede llegar a tener un efecto positivo sobre la política. La política nuestra se mueve mucho por esas cosas, lamentablemente. Sí, sí. O sea, tienen ideales durante las campañas, pero después en el ejercicio parece que la van perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que una convocatoria masiva, que es la que yo espero, no es una buena fecha. Claro. Está bien, Nisman no la eligió, la fecha de su muerte, pues lo mataron. Pero bueno, el tema de enero, el tema del Poder Judicial, el tema de las vacaciones de la gente, pero bueno, tampoco vamos a medir cuántos miles de personas hacen que pasen o no pasen cosas. Usted siempre, y lo dijo acá y en otros lugares también, creyó que a Nisman lo habían matado. Fue uno de los primeros que, basado en la lectura del expediente, definió a Nisman, lo mataron. Exacto, porque hay dos planos. Yo lo pensé el día que sucedió, no lo pude decir, pero después en el expediente a mi juicio está aprobado. Ahora se ordenó otra junta interdisciplinaria que va a ser Gendarmería Nacional, y siguen ordenados entre cruzamientos telefónicos que son bastante complicados. Autoridades de inteligencia y autoridades políticas del gobierno anterior. Aprovechando tu presencia, te cambio de nuevo de tema. El caso Milagro Sala, que yo no lo puedo entender, ¿está correctamente detenida? ¿No está correctamente detenida? ¿Habría que soltarla? A mi juicio está lo que nosotros llamamos regularizada la situación procesal. ¿Qué quiere decir? La detención se transforma en prisión preventiva cuando los jueces lo determinan, avanzan hacia un procesamiento y tiene la prisión preventiva confirmada por el Tribunal Supremo de la provincia de Jujuy. O sea, la próxima instancia es la Corte Suprema Nacional, que no es poca cosa. O sea, ya estamos entre la instancia mayor de la provincia de Jujuy. El problema que generan los reclamos internacionales, a mi juicio, y el análisis que yo hago, es: hay cuestiones que plantean los organismos que son jurídicamente vinculantes para el Estado argentino y otras que no. Yo no creo que sea jurídicamente vinculante. Pero la situación de la presión de estos organismos es la que genera el clima que se genera. Esto es un problema para el gobierno. Es un problema que puede crecer. Porque pareciera que los reclamos internacionales van creciendo. Claro. Pero yo creo que tiene que respetarse la independencia de la justicia y la independencia de la justicia de la Argentina frente a los reclamos de afuera. Doctor, quería preguntarle, frente a todos estos casos cotidianos, ¿no?, de corrupción, de intervención de la justicia, el periodismo, ¿no corremos el riesgo que, de no producirse alguna condena sobre algunas figuras importantes, nuevamente recaiga una sensación de indiferencia social, de decepción social? Por ejemplo, Rosati, el ministro de la Corte, acaba de decir que la justicia a veces no está a la altura de lo que la sociedad exige. ¿Corremos ese riesgo? Sí, yo creo que sí. O sea, lo que ha sucedido en muchas causas de no acelerarse antes del cambio de gobierno,
Ahora lo que está pasando en muchos casos es que requieren un tiempo de trámite, requieren un tiempo para hacer las pericias y todo, y la presión del periodismo y la presión de la sociedad hace que claramente haya un desfasaje por el cual la justicia o la sociedad desconfía de la justicia. Sin ir más lejos, si volvemos al tema de la Cámara de Casación y el tema de Nisman, el juez Boris, quien cuando vota en el acuerdo que los cambiaron de sala, dice, maniobras como estas son las que hacen que la sociedad desconfíe de su administración de justicia. O sea, ya los mismos jueces escriben y firman que otros jueces están conspirando contra la imagen de la sociedad. Y eso es un escándalo. Es un escándalo, no tengo duda. Bueno, fiscal, muchísimas gracias. No, Ha sido un por placer favor, tenerlo gracias acá. a ustedes. Continuamos.